Clara levantó la vista y forzó una sonrisa. Sí, mi amor. Ya estoy bien. Isabel todavía no se levanta, dijo Valentina con un dejo de fastidio, como si la sola existencia de su hermana fuera un retraso en su rutina impecable. Otra vez va a llegar tarde. En ese momento, desde el pasillo, apareció Isabel. 15 años, ojos grandes y oscuros como pozos de emociones no dichas, el cabello desordenado, una camiseta holgada que intentaba esconder lo que el mundo llamaba demasiado. Caminaba con los hombros caídos, como si cargara el peso de no encajar. Perdón, murmuró, sin mirar a nadie, y se sentó frente a un plato vacío. ¿No hay pan?, preguntó, con voz apenas audible. Se acabó, respondió Clara, sin mirarla. No por desprecio, sino porque cada vez que veía a Isabel, veía también al hombre que ya no estaba su esposo, que tanto la amaba, que le decía que su hija menor tenía el alma más grande que había conocido. Valentina suspiró, impaciente. Mamá, tengo que irme. Hoy es la presentación del proyecto de ciencias. Si llego tarde, me bajan puntos. Ve, cariño, dijo Clara, acariciando su mejilla con ternura. Estoy segura de que vas a ganar. Isabel bajó la cabeza. No dijo nada. Nunca decía nada. Porque cada palabra suya parecía sobrar en esa casa donde todo giraba alrededor de lo que Valentina hacía, lograba, conquistaba. Cuando Valentina salió, el silencio se volvió más pesado. Clara se levantó, abrió el refrigerador y sacó un yogur. Lo puso frente a Isabel. «Come algo, mi vida». Isabel asintió, pero sus ojos estaban llenos de una pregunta que nunca se atrevía a formular, porque nunca soy suficiente. Clara se acercó y, por un instante, la abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, como si tuviera miedo de romperla, o de recordar demasiado. «Te quiero», susurró. «Yo también, mamá», respondió Isabel, con la voz quebrada. Pero en ese «te quiero» había tanto dolor no dicho, tanta soledad disfrazada de costumbre, que Clara sintió un nudo en la garganta. Quiso decir más, explicarle que no era su culpa, que el mundo era cruel, que ella misma se sentía perdida, pero no supo cómo. Afueras, el viento soplaba suave. Los vecinos ya salían a sus trabajos, los niños corrían al colegio, la vida seguía. Pero dentro de esa casa, el tiempo parecía detenido en el momento en que el coche de su padre se estrelló contra el puente aquella lluviosa madrugada. Isabel terminó su yogur en silencio, se levantó, se puso la mochila y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Ración hasta que el dolor se volvía soportable. Pero ya no lo era. Nada lo era. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, el timbre sonó. 3 golpes suaves, casi tímidos. Clara abrió la puerta y allí estaba el Ricardo. 10 años sin verse, y sin embargo, su presencia era como un eco familiar en medio del caos. «Clara», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Lo siento tanto. No supe cómo acercarme antes». Ella no lloró. No podía. Solo asintió, abrió la puerta más ancha y lo dejó entrar como si su cuerpo supiera que necesitaba a alguien que recordara a su esposo no como un fantasma, sino como un hombre de carne y risa. Se sentaron en el sofá donde tantas noches habían compartido risas, ahora cubierto por una manta desgastada. Ricardo miró a su alrededor, vio los platos sin lavar, las facturas amontonadas en la mesa, la ausencia de flores en el jarrón que antes siempre tenía claveles. «¿Cómo están las niñas?», preguntó, con cuidado. «Valentina, sigue siendo Valentina», dijo Clara, con una sonrisa triste. «Perfecta, fuerte, como si nada la tocara. Pero yo veo cómo se aprieta el cinturón cada vez más». Y Isabel, su voz se quebró. Isabel se ha vuelto invisible. Ni siquiera habla ya en la mesa. Ricardo bajó la vista. Guardó silencio un momento, como si midiera cada palabra. «Escucha, Clara, vine porque no pude seguir fingiendo que no sabía lo que estabas pasando. Vi las noticias del accidente, y luego, hace unos días, supe que perdiste el trabajo en la clínica». Ella sintió, con los ojos fijos en sus manos temblorosas. «No alcanza. Las deudas crecen más rápido que mis ganas de seguir. Vendí el coche,
pero no es suficiente. Las niñas necesitan comer, estudiar, tener un techo. Y yo, tragó saliva. Yo ya no sé quién soy sin él. Ricardo se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, como si lo que iba a decir pesara más que su propio cuerpo. Tengo una casa. Un buen trabajo. Estoy solo. Siempre quise ser padre, pero la vida no me dio esa oportunidad. Hasta ahora. Clara lo miró, confundida. ¿Qué estás diciendo? Él respiró hondo. Puedo ayudarte. De verdad. Pero, hay una condición. La ley no me permite adoptar a 2 menores al mismo tiempo. Solo a una. Y, su voz se volvió más baja, casi un susurro. Si tú estás de acuerdo, yo podría hacerme cargo de una de tus hijas. Darle todo lo que merece. Estabilidad. Amor. Futuro. El aire se detuvo. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró hacia la ventana, donde el sol ya se escondía tras los edificios, y por un instante, todo se volvió oscuro. «Estás pidiéndome que elija», susurró, con la voz rota. Ricardo no respondió. Solo la miró con ojos que decían «no quiero que elijas». «Pero si no lo haces, tal vez las pierdas a las 2». Esa noche, Clara no durmió. Caminó de un lado a otro de la sala, con las facturas en una mano y la foto de su esposo en la otra. Escuchó los ruidos de la casa, el crujido de la cama de Valentina al darse vuelta, el leve sollozo ahogado de Isabel en su habitación. 2 vidas. 2 corazones. Que latían con miedo. Y ella, en medio, con un cuchillo en el alma. A la mañana siguiente, las llamó a desayunar. Las miró sentadas frente a ella, una radiante aunque frágil, la otra encogida como si ocupar espacio fuera un pecado. Tomó aire, como si fuera a saltar al vacío. «Niñas», comenzó, con la voz temblorosa. «Tengo que decirles algo muy difícil». Valentina frunció el ceño, alerta. Isabel levantó la vista, con los ojos llenos de una esperanza tímida, como si por primera vez algo bueno pudiera sucederle. «Un amigo, un buen hombre, quiere ayudarnos. Pero solo puede llevarse a una de ustedes. Él quiere ser su padre. Cuidarlas. Darles lo que yo ya no puedo». El silencio fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Así que, Clara tragó saliva, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Él me preguntó, «¿Puedes elegir una hija? ¿Cuál quieres?». Valentina se enderezó, segura. Isabel contuvo la respiración. Y entonces, con el corazón destrozado, Clara repitió la pregunta, como si las palabras fueran brasas en su lengua. «¿Cuál quieres tú?». Ricardo las miró a ambas. A Valentina, perfecta, brillante, segura. A Isabel, callada, redonda, con los ojos llenos de un mundo que nadie se había tomado el tiempo de leer. Y dijo, con una ternura que sorprendió hasta a sí mismo, «Quiero la gorda». «Dentro de». «¿Qué?», susurró, con la voz temblando. «¿Qué dijiste?». Ricardo no se retractó. No bajó la mirada. Solo asintió, con una calma que dolía más que cualquier grito. «Isabel», dijo, suavemente, mirando a la chica que aún no se atrevía a respirar. «Quiero a Isabel». Isabel no se movió. Sus manos, apretadas bajo la mesa, estaban heladas. Sentía el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. «¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Es una broma? ¿Una prueba?». 1000 preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero ninguna lograba salir. Solo podía mirar a su hermana, cuyos ojos se llenaban de un fuego herido, traicionado. «No». Explotó Valentina, poniéndose de pie tan rápido que la silla cayó al suelo con un estruendo. «No, no, no. Eso no puede ser. Yo soy la que siempre ha estado ahí. La que saca las mejores notas, la que representa a la familia, la que...». «Valentina». La interrumpió Clara, con una voz que intentaba ser firme, pero se quebraba como vidrio delgado. «Tú lo sabes, mamá», gritó ella, con lágrimas furiosas corriendo por sus mejillas. «Ella ni siquiera intenta. Siempre es la misma. Gorda, lenta,
callada, ni siquiera se esfuerza por ser normal. Isabel bajó la cabeza. Cada palabra era una piedra arrojada contra su pecho. Pero esta vez no se encogió. Algo en su interior, pequeño pero firme, se encendió. No soy lenta, dijo, sin alzar la voz, pero con una claridad que sorprendió a todos. Solo no hablo cuando sé que no me van a escuchar. Valentina la miró como si la viera por primera vez. Y ahora que te vas a ir con él, a vivir en su casa perfecta, a comer sus comidas perfectas, a hacer su proyecto de caridad. Ricardo se puso de pie, con una serenidad que imponía respeto. No es caridad, Valentina. Es amor. El mismo que tú mereces. El mismo que todas merecen. Pero él no me eligió a mí. Gritó ella, con la voz desgarrada. Me dejaron atrás. Clara se levantó, temblando, y abrazó a Valentina, pero su hija se zafó con violencia. No me toques. Tú también lo permitiste. Tú le diste la opción de elegir. No fue así. Sollozó Clara. Estoy desesperada. No sabes lo que es verla sufrir y no poder hacer nada. Pues yo sí sufrí. Respondió Valentina, con los ojos inyectados en lágrimas. ¿Y nunca me viste? Corrió hacia su habitación y cerró la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Isabel seguía sentada, inmóvil. Ricardo se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal asustado. Isabel, dijo, con suavidad. No tienes que decidir ahora. Pero quiero que sepas algo, no te elegí a pesar de tu cuerpo. Te elegí porque vi en ti algo que el mundo intenta apagar. Vi valentía. Vi poesía. Vi a alguien que ama en silencio, sin pedir nada a cambio. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una chispa nueva. ¿Por qué yo?, preguntó, con la voz apenas audible. Porque tú sí sabes lo que es ser invisible, respondió él. Y yo no quiero que sigas siéndolo. Clara se acercó, con las manos temblorosas. Isabel, si tú quieres irte con él, yo entenderé. Isabel miró a su madre, luego a la puerta cerrada de Valentina, y finalmente a Ricardo. No dijo nada. Solo asintió. Esa noche, mientras la casa dormía, o fingía dormir, Isabel empacó una pequeña maleta. Solo lo esencial: su cuaderno de poemas, una foto de su padre, la bufanda que su abuela le tejió antes de morir. No llevaba ropa nueva, ni maquillaje, ni espejos. Solo su verdad. Al amanecer, Ricardo llegó en su coche. Clara la abrazó con fuerza, como si temiera que se deshiciera entre sus brazos. Te amo, mi vida, susurró. Yo también, mamá, respondió Isabel, con la voz firme. Antes de subir al coche, miró hacia la ventana de Valentina. La cortina se movió ligeramente. Sabía que su hermana la estaba viendo. No hubo despedida. Solo una mirada cargada de dolor, celos, y algo más. Algo que aún no tenía nombre. Cuando el coche arrancó, Isabel no miró atrás. Pero apretó su cuaderno contra el Ricardo, no la presionaba. Le dio su propio cuarto, con una ventana que daba al jardín, le mostró dónde estaban las toallas, le dejó elegir la marca de leche que prefería. Pequeñas libertades que, para ella, eran actos de revolución. Una tarde, mientras preparaba té, Ricardo la encontró sentada en el suelo de la sala, con las rodillas dobladas y su cuaderno abierto. ¿Escribes poesía?, preguntó, sin acercarse demasiado. Isabel cerró el cuaderno de golpe, como si hubiera sido sorprendida en algo prohibido. No es nada, murmuró. ¿Puedo leer algo?, insistió él, con suavidad. Ella dudó. Nadie nunca había pedido eso. Nadie nunca había querido para entrar en su mundo. Son tonterías, dijo, pero sus dedos acariciaron la portada como si protegieran un tesoro. Las tonterías no hacen llorar a la gente, respondió Ricardo, señalando una mancha de lágrima seca en la esquina de una página. Isabel bajó la vista. Respiró hondo. Está bien, dijo, y le tendió el cuaderno.
Ricardo se sentó a su lado, en el suelo, como si no fuera un adulto con autoridad, sino un igual. Leyó en silencio. Sus ojos se humedecieron al llegar al poema titulado La elegida. Me llamaron gorda como si fuera un insulto, como si mi cuerpo fuera una ofensa al orden del mundo. Pero hoy alguien me miró y dijo, quiero a esa. No por lástima. No por caridad. Sino porque vio el fuego que nadie se tomó el tiempo de encender. Cuando terminó, cerró el cuaderno con reverencia. Eres extraordinaria, Isabel, dijo, con la voz ronca. No lo digo para halagarte. Lo digo porque es verdad. Ella lo miró, incrédula. ¿Por qué me elegiste a mí?, preguntó de nuevo, como si necesitara oírlo 1000 veces para creerlo. Valentina es perfecta. Es brillante, bonita, fuerte. Todo el mundo la quiere. Ricardo suspiró, como si llevara esa respuesta guardada en el pecho desde hacía años. Cuando tenía tu edad, pesaba 120 kilos. Me llamaban el vallenato, el tonel, el error de la naturaleza. Un día, en el colegio, me encerraron en el baño y me tiraron comida podrida por debajo de la puerta. Nadie vino a ayudarme. Ni siquiera mi madre me creyó cuando se lo conté. Isabel lo miró, sorprendida. Nunca lo habría imaginado. Perdí peso con los años. Me hice cirugías, corrí maratones, aprendí a sonreír como si nunca hubiera llorado. Y entonces, el mundo me amó. Pero no a mí. Amaba la versión que encajaba. La que no incomodaba. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los de ella. Cuando te vi sentada en esa mesa, con los hombros caídos y los ojos llenos de tanto dolor, vi al niño que fui. Y supe que si no te elegía, el mundo te haría desaparecer. Y eso no lo podía permitir. Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella. No de dolor. De alivio. De reconocimiento. Pero, ¿y Valentina?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿No la merece también? Claro que sí, dijo Ricardo, con tristeza. Pero el amor no siempre es justo. A veces, es urgente. Y tú estabas a punto de apagarte. Esa noche, Isabel no durmió. Se quedó en la ventana, mirando las estrellas, con el cuaderno abrazado al pecho. Por primera vez, no se sentía como un error. Se sentía vista. Pero en medio de esa paz frágil, una sombra la acechaba el rostro de Valentina, destrozado, traicionado. La odiaría para siempre, se convertiría su hermana en un fantasma de culpa que la perseguiría toda la vida. Al día siguiente, Ricardo la llevó al colegio. No al suyo, sino a uno nuevo, más pequeño, donde nadie conocía su historia. Mientras caminaba hacia la entrada, una chica de su clase se le acercó. ¿Eres nueva?, preguntó, con una sonrisa genuina. Isabel asintió, con el corazón en la garganta. Sí. Me encanta tu mochila, dijo la chica, señalando el dibujo de una luna que Isabel misma había pintado. Y en ese momento, algo pequeño pero poderoso sucedió. Isabel sonrió. No una sonrisa forzada. No una mueca de supervivencia. Una sonrisa real. Pero mientras se alejaba, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Clara. Valentina no ha salido de su cuarto en 2 días. No come. Solo dice que prefiere desaparecer. Necesito que hables con ella. Por favor. Isabel se detuvo en medio del pasillo. El sol le daba en la cara, pero sintió frío. Miró el mensaje. Luego miró hacia el cielo. Al salir del colegio, en lugar de ir a casa de Ricardo, tomó el autobús hacia el barrio San Lorenzo. No avisó. No planeó. Solo caminó con los pies guiados por una culpa que no sabía cómo nombrar. La casa estaba en penumbra. Las cortinas cerradas, como si el sol ya no tuviera derecho a entrar. Isabel llamó suavemente a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. Valentina. Gritó, con la voz temblorosa. Soy yo. Silencio. Pero entonces, desde adentro, un ruido. Algo cayó al suelo. Pasos lentos.
La puerta se abrió apenas unos centímetros, y allí estaba su hermana pálida, con los ojos hundidos, el cabello enmarañado, vestida con una camiseta vieja que antes era de su padre. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valentina, con una voz áspera, como si no hubiera hablado en días. «Mamá me dijo que no comes», dijo Isabel, con las manos apretadas contra el pecho. «Claro que no como», explotó Valentina, abriendo la puerta de golpe. «Para que si ya no importo, para que alimentar a alguien que nadie quiere, yo te quiero», gritó Isabel, con lágrimas brotando sin control. «Siempre te he querido». Valentina se burló, pero su risa sonó hueca, desesperada. «Ah, sí, entonces, ¿por qué te fuiste con él? ¿Por qué aceptaste ser la elegida? ¿No pensaste en mí, en cómo me sentiría? No fue mi elección», respondió Isabel, con la voz quebrada. «Fue la suya. Yo no pedí que me mirara, pero al menos me miró». «¿Y yo?», gritó Valentina, avanzando un paso. «Yo también necesitaba que alguien me mirara. Pero siempre fui la perfecta, la fuerte, la que no llora. Nadie vio que me estaba deshaciendo por dentro». Se dejó caer de rodillas en el umbral, sollozando como una niña perdida. «Me esfuerzo tanto, para que todos estén orgullosos. Y cuando por fin me permito fallar, me abandonan. Primero papá. Ahora tú». Isabel se arrodilló frente a ella. No la tocó. Solo la miró, con los ojos llenos de una verdad que nunca había dicho. «Tú crees que ser perfecta te protege», dijo, con voz suave. «Pero yo siempre te envidié. Porque tú tenías un lugar en el mundo. Yo no tenía ninguno. Hasta que Ricardo me vio». Valentina levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a presumir tu nueva vida, tu nuevo papá que te ama a pesar de todo?» «No es a pesar», insistió Isabel. «Es porque soy como soy. Y tú también mereces eso, Valentina. Mereces que te amen sin que tengas que ser perfecta». Un silencio largo se instaló entre ellas. El viento movió las hojas del árbol del patio. Algo en el aire cambió. «Tengo hambre», susurró Valentina, de pronto. Isabel no lo pensó dos veces. Se levantó, entró a la cocina, abrió la nevera. Sacó pan, queso, mermelada. Preparó 2 sándwiches, como cuando eran niñas y compartían secretos bajo las sábanas. Se sentaron en la mesa, como antes. Comieron en silencio. Pero esta vez, no había competencia. Solo 2 hermanas rotas, tratando de pegar los pedazos con las manos temblorosas. «¿Él te trata bien?», preguntó Valentina, sin mirarla. «Sí», respondió Isabel. «Me escucha. Me lee. Me dice que soy valiosa, incluso cuando no lo siento». Valentina tragó saliva. Yo he estado contando las calorías. Cada una. Si como más de 1000 al día, me siento culpable. Y si como menos, me siento poderosa. Pero también vacía». Isabel dejó su sándwich. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», dijo. «Puedes llorar. Puedes fallar. Puedes ser humana». Valentina la miró, y por primera vez en semanas, una lágrima cayó sin vergüenza. «Te extraño», susurró. «Yo también», dijo Isabel, y esta vez, sí, la abrazó. Fue un abrazo torpe, incómodo, lleno de espinas y perdón. Pero era real. Cuando Isabel regresó a casa de Ricardo esa noche, él la esperaba en el porche, con una taza de té humeante. «¿Cómo está?», preguntó, sin necesidad de decir el nombre. «Rota», respondió ella. «Pero viva». Él asintió, como si supiera que este era solo el comienzo. «El amor no es una competencia», Isabel, dijo, entregándole la taza. «A veces, solo necesita un poco de espacio para respirar». Ella lo miró, con los ojos brillantes. Una tarde, mientras regresaban en coche, él rompió el silencio. «Mañana tengo una cita con el cardiólogo», dijo, con calma, como quien comenta el clima. Isabel, que miraba por la ventana, se volvió de golpe.
Otra vez, no estabas bien. Ricardo sonrió, pero había algo en su mirada que no encajaba con esa sonrisa. Estoy bien. Solo, chequeos de rutina. Ya sabes, con la edad y todo eso. Pero Isabel lo conocía lo suficiente para notar la mentira. Había un cansancio en su forma de conducir, una lentitud en sus movimientos que antes no existía. Y esa tos seca que ya no desaparecía con té de jengibre. Esa noche, mientras él dormía, Isabel encontró una receta en el cajón de la cocina. Metoprolol, furosemida, espironolactona. Nombres extraños que sonaban a advertencia. Buscó en el teléfono, con las manos temblando. Insuficiencia cardíaca congestiva. Pronóstico variable. Riesgo de descompensación aguda. El aire se le cortó. Al día siguiente, durante el desayuno, no pudo contenerse. ¿Estás enfermo?, preguntó, con la voz quebrada. Ricardo dejó la taza en la mesa. Suspiró. No quería decírtelo aún. No quería que vivieras con miedo. Pero yo merezco saberlo, exclamó ella, con lágrimas en los ojos. No soy una niña que hay que proteger. Soy tú. Se detuvo. No sabía cómo llamarse. Hija, huésped, proyecto. Ricardo se levantó, se acercó y tomó sus manos. Eres mi hija, Isabel. En todo lo que importa. Ella rompió a llorar. Entonces no me mientas. Por favor. Él asintió, con los ojos llenos de dolor y ternura. Tengo una cardiopatía que empeora con el tiempo. El médico dice que necesitaré una cirugía pronto. Pero, hay riesgos. Muchos. ¿Cuántos?, susurró ella. No lo sé con certeza. Pero suficientes como para que quiera prepararte, por si algo pasa. No va a pasar nada, gritó Isabel, con desesperación. No puedes dejarme otra vez. Ricardo la abrazó con fuerza. No quiero irme. Pero si lo hago, necesito saber que estarás bien. Que seguirás escribiendo. Que seguirás creyendo que eres digna de amor, incluso si yo ya no estoy aquí para decírtelo. Isabel se aferró a él como si pudiera detener el tiempo con sus brazos. No sabes lo que significas para mí, sollozó. Antes de ti, pensaba que mi cuerpo era una prisión. Tú me enseñaste que es mi casa. Ricardo acarició su cabello. Entonces prométeme algo, nunca dejes que nadie te haga sentir que tienes que encogerte para caber en este mundo. Lo prometo, dijo ella, entre lágrimas. Esa misma tarde, Isabel llamó a Valentina. No por mensaje. Por llamada. ¿Estás bien?, preguntó su hermana, con voz insegura. No, respondió Isabel. Pero quiero estarlo. Y necesito que estés tú también. Hubo un silencio. Vine al colegio hoy, dijo Valentina, en voz baja. Me senté contigo en el taller de literatura. Desde afuera. Te vi leer. Sonabas libre. Ven adentro la próxima vez, dijo Isabel. Hay espacio para las dos. Y mamá está intentando. Pero necesita tiempo. Yo también, susurró Valentina. Colgaron, pero algo había cambiado. No era reconciliación completa. Era el primer hilo de un puente. Esa noche, Isabel escribió un nuevo poema. Lo tituló, El hombre que me eligió, no me salvó con un castillo ni con oro, me salvó con una mirada que no juzgaba. Me dijo, eres suficiente, y por primera vez, creí que era verdad. Pero ahora sé que el verdadero milagro no fue que me eligiera, sino que me enseñó a elegirme a mí misma. Al día siguiente, Ricardo la llevó al hospital para los exámenes previos a la cirugía. Mientras esperaban en la sala, él le tomó la mano. Si algo me pasa, prométeme que no volverás a esconderte. Prometo, dijo ella, apretando su mano con fuerza. No llamó a Clara. No podía. Sabía que su madre se desmoronaría, y en ese momento, alguien tenía que mantenerse en pie. Pero no estaba sola por mucho tiempo.
Al amanecer, una figura delgada y pálida apareció al final del corredor. Valentina. Con los ojos hinchados, el cabello despeinado, una mochila colgando de un hombro. Se detuvo frente a Isabel, sin decir nada al principio. Solo la miró, como si buscara en su rostro la confirmación de que el mundo aún no se había acabado. Mamá me dijo, susurró. Vine en cuanto pude. Isabel asintió, incapaz de hablar. Valentina se sentó a su lado en el suelo, hombro contra hombro, como cuando eran niñas y esperaban juntas a que su padre volviera del trabajo. ¿Cómo está?, preguntó Valentina. No lo sé, respondió Isabel, con la voz ronca. Solo dicen que está estable. Pero, vi su cara cuando lo llevaron. Estaba tan pálido. Valentina tragó saliva. Y sí, no terminó la frase. No hacía falta. Isabel cerró los ojos. Las lágrimas rodaron sin permiso. No puedo perderlo, Valentina. No otra vez. No está sola, dijo su hermana, con una firmeza que sorprendió a ambas. Esta vez, no está sola. Dentro de la habitación, a través del vidrio, podían ver a Ricardo conectado a decenas de cables, con una máscara de oxígeno cubriendo la mitad de su rostro. Parecía frágil. Vulnerable. Nada del hombre fuerte que les había dado un hogar. Él me eligió a mí, dijo Isabel, como si aún no pudiera creerlo. Pero tú también lo necesitas. Valentina bajó la vista. Al principio, odié que te eligiera. Pensé que era porque yo no era suficiente. Pero ahora entiendo. Él vio en ti lo que todos ignoramos. Y tal vez yo también necesitaba verlo. Isabel la miró, sorprendida. Tú, me viste, no, admitió Valentina, con dolor. Me costó. Pero cuando leí tu poema, el que publicaste en línea, La elegida, sentí como si me hubieras mostrado un espejo. Yo también he estado desapareciendo. Solo que con una sonrisa. Isabel tomó su mano. Nunca más, dijo. Nunca más nos vamos a perder. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Una enfermera salió con una expresión seria. ¿Son familia?, preguntó. Sí, respondieron al unísono. Pueden entrar. Solo 5 minutos. Está despierto. Entraron con el corazón en la garganta. Ricardo abrió los ojos lentamente. Al verlas juntas, una sonrisa débil curvó sus labios. Mis dos lunas, susurró, con voz apenas audible. Isabel se acercó, tomó su mano. No te atrevas a irte, dijo, con lágrimas en los ojos. Aún no terminé de leerte todos mis poemas. Valentina, con voz temblorosa, añadió, y yo, aún no aprendí a cocinar tu guiso de lentejas. Ricardo rió suavemente, aunque el esfuerzo le costó. Entonces, me quedaré un poco más. Pero en sus ojos había una tristeza profunda, como si supiera que el tiempo ya no era su aliado. Cuando salieron, el sol ya había salido por completo. El hospital, antes un lugar de miedo, ahora parecía un refugio extraño donde dos hermanas habían encontrado, no solo a un padre que las amaba, sino también la una a la otra. De regreso a casa de Ricardo, Isabel encontró una carta sobre la mesa de la cocina. Era de él. La abrió con manos temblorosas. Isabel, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Pero quiero que sepas, no fue un error elegirte. Fue el acto más verdadero de mi vida. Cuida de ti. Cuida de tu hermana. Y nunca dejes de escribir. Porque el mundo necesita tu voz, incluso cuando tú creas que no. Al final, había una llave. La de la casa. Valentina la miró desde la puerta. ¿Qué vas a hacer? Isabel dobló la carta con cuidado, la guardó en su cuaderno, y miró a su hermana con una determinación nueva. Una tarde, al regresar a la casa de Ricardo, Isabel encontró a su madre sentada en el porche, con las manos entrelazadas y los ojos rojos. No la había visto desde el día en que se fue. Clara se levantó al verla, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Isabel, dijo, con la voz quebrada.
¿Puedo entrar? Isabel asintió, sin decir nada. La siguió hasta la cocina, donde el silencio era más pesado que cualquier palabra. He estado bebiendo, confesó Clara, mirando al suelo. Desde que se fue tu papá. Al principio, solo un vaso para dormir. Luego, 2. Luego, ya no sé cuántos. Solo sé que cada trago me alejaba más de ustedes. Isabel se sentó frente a ella, con el corazón acelerado. ¿Por qué no nos lo dijiste? Por vergüenza, respondió Clara, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Porque pensé que, si admitía que me estaba rompiendo, ustedes también se romperían. Y no podía soportar ser la razón. Pero lo fuiste, dijo Isabel, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. No por beber. Por no pedir ayuda. Por dejarnos solas cuando más te necesitábamos. Clara asintió, abrumada por la culpa. Lo sé. Y no espero que me perdones. Solo, quería que supieras que estoy en tratamiento. Empecé terapia la semana pasada. Y no he bebido en 10 días. Isabel la miró. Vio en sus ojos no solo arrepentimiento, sino un esfuerzo genuino. Algo que antes no estaba. Valentina casi muere de hambre, dijo, con la voz temblorosa. Yo casi desaparecí en silencio. Y tú estabas ahí, pero ausente. Como un fantasma en nuestra propia casa. Lo sé, susurró Clara. Y daría cualquier cosa por volver atrás. Pero no puedo. Solo puedo intentar hacerlo mejor ahora. En ese momento, la puerta se abrió. Valentina entró, con una bolsa de supermercado en la mano. Al ver a su madre, se detuvo en seco. Mamá. Clara se puso de pie, temblando. Hola, mi vida. Valentina dejó la bolsa en el suelo. No corrió a abrazarla. No gritó. Solo la miró, con los ojos llenos de años de dolor no dicho. ¿Estás sobria? Sí, respondió Clara. Y quiero estar presente. Si me dejan. Valentina tragó saliva. Dio un paso adelante. Luego otro. Y finalmente, se abrazaron. No fue un abrazo feliz. Fue un abrazo de duelo, de pérdida, de promesas rotas que aún podían ser reparadas. Isabel las observó desde la mesa, con el corazón partido y entero al mismo tiempo. Esa noche, las tres se sentaron en la sala. No había televisión, ni teléfonos. Solo té caliente y el sonido de la lluvia afuera. Ricardo va a salir del hospital en unos días, dijo Isabel. Pero necesita cuidados. Y yo, no puedo hacerlo sola. Clara asintió. Viviré aquí. En el cuarto de invitados. Si me permiten. No es tu casa, dijo Valentina, con suavidad. Pero, puede volver a hacerlo. Clara lloró en silencio. No de tristeza. De alivio. Más tarde, cuando las luces se apagaron y la casa quedó en calma, Isabel se quedó despierta en su habitación, escribiendo. Esta vez, no era un poema de dolor. Era una carta. Para su padre. Para Ricardo. Para sus heridas. Para su esperanza. Hoy, mi madre volvió. No como la mujer perfecta que fingía ser, sino como la que se atrevió a caer y pedir ayuda. Hoy, mi hermana me abrazó sin condiciones. Hoy, entendí que el amor no es quien te elige primero, sino quien se queda hasta el final. Al día siguiente, Ricardo fue dado de alta. Lo recibieron en la puerta con una manta, una sonrisa y 3 tazas de té. Se sentó en su sillón favorito, exhausto pero presente. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a las 3 mujeres frente a él. Familia, dijo Isabel, con una sonrisa que por fin no tenía sombras. Porque nunca me lo dijiste, exigió, con la voz temblorosa. Isabel, que preparaba una infusión para Ricardo, se detuvo. Decirte que él te eligió porque vio en ti a la niña que fue. Gritó Valentina. Lo escuché ayer. Estaba en la cocina, y ustedes hablaban en el jardín. Dijo que tú le recordabas a él cuando era gordo, humillado, invisible.
¿Te eligió por lástima? Isabel palideció. No por la acusación, sino por el dolor que vibraba en cada palabra de su hermana. No fue lástima, dijo, con calma. Fue reconocimiento. Es lo mismo. Valentina avanzó un paso, con los puños apretados. Yo también fui invisible, pero nadie me vio porque siempre fingí que estaba bien. ¿Acaso eso no cuenta? Ricardo, desde su sillón, intentó intervenir. Valentina, no fue así, cállese. Lo interrumpió ella, con una ferocidad que sorprendió a todos. Usted tuvo su oportunidad de elegir. Y eligió a la que le dolía más ver sufrir. Pero, y yo, mi dolor no merecía ser visto. Clara apareció en la puerta, con los ojos llenos de angustia. Valentina, por favor, no. Gritó ella, girando hacia su madre. Tú también. Siempre fue más fácil amar a la que necesitaba ayuda. Yo tenía que ser fuerte para que tú no te derrumbaras. Y cuando por fin me rompí, ya no importaba. Isabel dejó la taza sobre la mesa. Se acercó a su hermana, no con defensa, sino con verdad. Nunca quise que te sintieras reemplazada, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero tú tampoco querías verme. Me llamabas, la gorda, como si fuera un insulto. ¿Crees que no lo sentía cada vez que lo decías? Valentina se tambaleó, como si esas palabras la hubieran golpeado en el pecho. Era solo un apodo, balbuceó. No, dijo Isabel, con firmeza. Era una forma de recordarme que no encajaba. Y tú encajabas tan bien que ni siquiera notaste que yo me estaba ahogando. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de malentendidos. Ricardo se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Escúchenme las dos, dijo, con una voz que, aunque débil, resonó con autoridad. No elegí a Isabel en vez de ti. La elegí porque necesitaba ser elegida. Tú ya tenías fuerza. Pero eso no significa que no merecieras amor. Solo que tu herida era distinta. Más silenciosa. Y por eso, me equivoqué al no verla a tiempo. Valentina lo miró, con los ojos inundados. Entonces, ¿me ves ahora? Sí, respondió él, con ternura. Te veo. A la chica que se rompe en silencio para que los demás no sufran. A la que cree que su valor depende de su perfección. Te veo, y te amo. Valentina rompió a llorar. No con rabia. Con alivio. Como si, por fin, alguien hubiera nombrado su dolor. Isabel abrió los brazos. Ven, dijo. Ya no tienes que fingir. Al amanecer, Isabel lo encontró allí, pálido y temblando ligeramente. ¿No dormiste?, preguntó, arrodillándose frente a él. Soñaba demasiado, respondió, con una sonrisa cansada. Y los sueños buenos duelen más cuando terminan. Ella frunció el ceño, preocupada. Estás peor. Él no respondió de inmediato. Solo tomó su mano y la apretó con suavidad. Isabel, prométeme que, pase lo que pase, no dejarás que el miedo te haga volver a esconderte. No voy a esconderme, dijo ella, con firmeza. Pero tú tampoco puedes irte. Ricardo suspiró. No es cuestión de querer o no querer. Es cuestión de tiempo. Y el mío, ya está marcado. Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió. Valentina apareció con 2 tazas de té. Pensé que estarían aquí, dijo, entregándole una a Ricardo. Se sentó en el escalón, junto a Isabel. Hubo un silencio cómodo, raro en ellas. Anoche, comenzó Valentina, sin mirarlas. Soñé que volvía a estar sola. Que ustedes dos se iban y yo me quedaba en la casa vacía, gritando y nadie me escuchaba. Isabel tomó su mano. No te dejaremos. Pero la vida sí, dijo Ricardo, con voz suave. A veces, se lleva a quienes amamos antes de que estemos listos. Pero eso no significa que el amor se acabe. Solo cambia de forma. Valentina lo miró, con los ojos brillantes. ¿Por qué nos amas tanto? Ni siquiera somos tus hijas de sangre. Ricardo sonrió,
con una ternura que iluminó su rostro cansado. El amor no nace de la sangre, Valentina. Nace de la elección. Y yo las elegí a las dos. A Isabel, porque necesitaba que alguien viera su luz. A ti, porque necesitabas que alguien te permitiera apagar la tuya sin miedo. Valentina bajó la vista, con una lágrima resbalando por su mejilla. Gracias por verme, susurró. En ese momento, Clara salió con una manta más y se sentó detrás de ellas, envolviéndolas a las tres en un abrazo silencioso. Nadie habló. Solo el viento moviendo las hojas y el débil latido de un corazón que ya no tenía fuerzas para seguir. Pero el destino no esperó. 2 días después, durante la cena, Ricardo se llevó la mano al pecho y dejó caer el tenedor. Su rostro se tornó ceniciento. Antes de que pudieran reaccionar, se desplomó sobre la mesa. «Ricardo», gritó Clara, arrodillándose a su lado. Isabel llamó a la ambulancia con manos temblorosas, mientras Valentina le sostenía la cabeza, llorando. «No te vayas, por favor, no te vayas». En el hospital, los médicos los recibieron con caras serias. Lo llevaron directo a urgencias. Las tres se quedaron en la sala de espera, abrazadas, como si soltarse significara perderlo para siempre. Horas después, un cardiólogo salió. «Está en coma inducido», dijo. Su corazón sufrió una descompensación severa. «Haremos todo lo posible, pero deben prepararse». «¿Prepararnos para qué?», preguntó Isabel, con la voz quebrada. «Para despedirse», respondió el médico, con tristeza. Esa noche, las dejaron entrar. Ricardo estaba conectado a máquinas que marcaban cada latido como un reloj contando los segundos que les quedaban. Isabel tomó su mano. «No te atrevas a irte sin oír mi último poema», susurró. Valentina se inclinó y le besó la frente. «Gracias por enseñarme que no tengo que ser perfecta para ser amada». Clara, con lágrimas silenciosas, le acarició el cabello. Al regresar a la casa, son casa, como Ricardo la llamaba, el silencio era distinto. Ya no era el silencio de la espera, sino el de la ausencia definitiva. Valentina se encerró en su habitación. Clara se sentó en la mecedora del porche, mirando el jardín que Ricardo tanto amaba. Y Isabel. Isabel se quedó en la cocina, preparando té que nadie bebería. Pero al tercer día, algo cambió. Isabel encontró una carta en el cajón de la mesita de noche de Ricardo. No estaba dirigida a ella, ni a Valentina, ni a Clara. Estaba dirigida a las tres. La abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta, sentada en la sala, mientras las otras dos la escuchaban desde la puerta. «Si están leyendo esto, es porque ya no estoy. Y aunque duele irme, quiero que sepan esto no fue un error amarlas tanto. Cada una de ustedes me enseñó algo que necesitaba aprender. Clara, me enseñaste que nunca es tarde para volver a empezar. Valentina, me mostraste que la fuerza también puede pedir ayuda. E Isabel, tú me recordaste que el amor no necesita razones, solo presencia. Esta casa es de ustedes. No la vendan. No la abandonen. Háganla viva. Rían en la cocina. Lloren en el jardín. Disputen por el baño. Escriban poemas en las paredes si quieren. Pero no dejen que el silencio las separe otra vez. Y sobre todo, no se olviden de que fueron elegidas. No por mí, sino por la vida. Porque merecen existir, tal como son». Cuando terminó de leer, Valentina se acercó y se sentó a su lado. «¿Crees que sabía que iba a morir tan pronto?». «Creo que lo sospechaba», dijo Isabel. «Por eso nos empujó a reconciliarnos. Porque sabía que no estaría para sostenernos». Clara entró lentamente, con los ojos hinchados. «¿Y ahora qué hacemos?». Isabel miró a su alrededor. Vio la taza favorita de Ricardo en el fregadero, su bastón apoyado junto a la puerta, el libro que leía sobre la mesa. «Vivimos», dijo, con una voz más fuerte de lo que esperaba. «Por él. Y por nosotras». Esa noche, por primera vez desde su muerte, cenaron juntas. No hablaron mucho. Pero compartieron el pan. Y eso fue suficiente. Pero el mundo,
cruel e indiferente, no les dio tregua. Al día siguiente, en el colegio, Isabel fue llamada a la oficina de la directora. Una compañera había encontrado su poema, La elegida, publicado en línea y lo había impreso. Lo había dejado en el casillero de Valentina con una nota escrita a mano, así que tu hermana es la gorda elegida, qué patético. La directora, una mujer de gesto severo y labios apretados, la recibió con los brazos cruzados. Isabel, entiendo que quieras expresarte, pero este tipo de contenido incita al conflicto. Además, usar términos como gorda en un poema público es inapropiado. Isabel la miró, incrédula. Inapropiado, porque digo la verdad no siempre es educada, respondió la directora. Y en este colegio, promovemos un ambiente de respeto. Respeto, repitió Isabel, con la voz temblando de rabia contenida. ¿Y qué hay del respeto cuando me llaman ballena en el pasillo, o cuando Valentina fue humillada por perder peso demasiado rápido, donde estaba el respeto ahí? La directora bajó la vista. Esas son acusaciones graves. Sin pruebas, no podemos actuar. Las pruebas están en los espejos rotos de nuestras almas, dijo Isabel, con una calma que sorprendió hasta a ella misma. Pero ya no me importa. Porque ahora sé que no necesito su aprobación para existir. Salió de la oficina con la cabeza en alto. Pero al llegar al pasillo, vio a Valentina esperándola, con los ojos llenos de furia. ¿Viste lo que escribieron?, preguntó Valentina. Sí. Entonces sabes que esto no se va a quedar así. ¿Qué vas a hacer? Valentina sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que ha decidido dejar de fingir. Voy a subir un video. De mí. Hablando de mi trastorno alimentario. De cómo me rompí por dentro para parecer perfecta. Y voy a decirles a todos que sí, mi hermana es la gorda. Y también es la más valiente que conozco. Isabel la miró, con el corazón latiendo fuerte. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura en mi vida, dijo Valentina. Porque Ricardo nos enseñó algo, que el silencio mata. Y yo ya no quiero morir en silencio. Mi hermana es la gorda. Y es la persona más valiente que conozco. Porque ella nunca dejó de existir, aunque el mundo le gritara que desapareciera. Isabel, a su lado, leyó su poema, La elegida, con una voz clara, firme, como si cada verso fuera un acto de resistencia. Al día siguiente, el video ya tenía miles de reproducciones. Comentarios llegaban de todas partes: gracias por decir lo que yo no pude, lloré como si me hubieran visto por primera vez, no están solas. Pero también hubo los otros: buscan atención, dramático, la gorda debería bajar de peso en vez de hacer videos. Valentina los leyó todos. Y por primera vez, no se quebró. Que digan lo que quieran, dijo, cerrando el teléfono. Ya no me defino por sus ojos. Pero el verdadero golpe llegó en el colegio. Durante el recreo, un grupo de chicas rodeó a Isabel en el patio. Una de ellas, Laura, la más popular, la que siempre había mirado a Isabel como si fuera aire, se acercó con una sonrisa falsa. «Qué lindo video», dijo, con sorna. «Pero sabes que nadie te cree, ¿verdad? Todo eso de ser elegida suena a cuento para justificar que un viejo solitario te adoptara». Isabel sintió el estómago encogerse, pero no bajó la mirada. «Al menos alguien me eligió», respondió, con calma. «¿Tú, alguien te ha elegido por quien eres, o solo por cómo te ves?» Laura palideció. Antes de que pudiera replicar, Valentina apareció. «Si tienes algo que decir, dilo frente a todos», dijo, con una voz que resonó en el patio. «O mejor aún, haz tu propio video. Habla de tus miedos, de tus inseguridades. Pero no uses el dolor de otros para sentirte superior». El silencio se extendió. Nadie se movió. Esa tarde, al regresar a casa, Clara las esperaba con una noticia. La directora llamó, dijo, con el rostro tenso. Dice que hubo quejas de padres. Que el video está causando malestar en la comunidad escolar. Y que están considerando sancionarlas. «¿Sancionarnos?», explotó Valentina. «Por hablar de la verdad, dicen que promueven ideologías peligrosas»,
añadió Clara, con rabia contenida, que cuestionan los valores del colegio. Isabel se sentó, con el corazón latiendo fuerte. Entonces nos iremos, dijo, con una calma que sorprendió a todas. No necesitamos un lugar que nos exija ser invisibles para pertenecer. Pero, ¿y los estudios?, preguntó Clara. Hay otros colegios, dijo Valentina. O podemos estudiar en casa. Lo que sea. Pero no voy a volver a esconderme. Esa noche, mientras preparaban la cena juntas, sonó el timbre. Era la vecina de Ricardo, la señora Elena, con una caja en las manos. Ricardo me pidió que les diera esto si algo le pasaba, dijo, con los ojos húmedos. Dentro de la caja había 3 sobres. Uno para cada una. El de Isabel decía, para la que nunca creyó que merecía ser amada. El de Valentina, para la que pensaba que debía ser perfecta para ser digna. El de Clara, para la que se olvidó de que también merece paz. Isabel abrió el suyo con manos temblorosas. Isabel, si estás leyendo esto, es porque el mundo ya te ha golpeado otra vez. Pero recuerda, no necesitas permiso para ocupar espacio. Tu cuerpo no es un problema que resolver. Es el templo donde vive tu alma. Y esa alma es hermosa. No dejes que nadie te haga sentir que tu historia no importa. Porque sí importa. Y si el colegio no te quiere, construye tu propio aula. El mundo está lleno de lugares que necesitan tu voz. Con todo mi amor, Ricardo. Isabel rompió a llorar. No de tristeza. De liberación. Valentina leyó su carta y se abrazó a ella. Tenía razón, susurró. No necesitamos su aprobación. Al día siguiente, las 3 fueron al colegio. No para suplicar. Para despedirse. En la oficina de la directora, Clara habló con una firmeza que nadie le había visto antes. Mis hijas no se irán calladas, dijo. Y si este colegio no puede acogerlas tal como son, entonces no merece tenerlas. Salieron con la cabeza en alto. Y mientras caminaban hacia el autobús, Isabel sintió algo nuevo. No era solo dolor. Era poder. Porque ahora sabía que, aunque Ricardo ya no estaba, su legado seguía vivo. Una tarde, mientras limpiaban el armario de Ricardo, algo que habían pospuesto una y otra vez, Isabel encontró una caja de madera escondida detrás de sus libros de jardinería. Estaba cerrada con un pequeño candado. En la tapa, grabado a mano, decía, para cuando estén listas. ¿Lo abrimos?, preguntó Valentina, con la voz temblorosa. Clara sintió, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Isabel buscó entre las llaves del llavero de Ricardo y encontró una pequeña, oxidada. La introdujo. El candado se dio con un clic suave, como un suspiro. Dentro había 3 objetos. Para Clara una carta y una llave. La llave de la caja fuerte del banco. Ahí está el dinero que ahorré para ustedes. No es mucho, pero es suficiente para que nunca tengan que elegir entre comer y soñar. Para Valentina un diario con la tapa de cuero desgastada. Escribí esto cuando tenía tu edad. Habla de mis miedos, mis fracasos, mis días en los que quise desaparecer. Léelo. Y sabrás que no estás sola. Y para Isabel un sobre grueso, sellado, con solo 2 palabras escritas, tu voz. Con las manos temblando, lo abrió. Dentro había una carta y un contrato. Isabel, hace meses, antes de la cirugía, envié tu poema, La elegida, a una editorial pequeña que apoya voces marginadas. Me respondieron. Quieren publicar tu libro. Todo lo que has escrito. Todo lo que sientes. Lo negocié en secreto. El adelanto ya está en la cuenta. Y los derechos son tuyos para siempre. No lo hice por lástima. Lo hice porque el mundo necesita escucharte. Porque alguien como tú, que ha sido silenciada toda su vida, merece un micrófono. Firma el contrato. Publica tu verdad. Y nunca dejes que nadie te diga que tu historia no importa. Isabel se desplomó en el suelo, con el papel contra el pecho, sollozando. Él creyó en mí, susurró.
incluso cuando yo no creía en mí misma. Valentina se arrodilló a su lado. Entonces firma, dijo, con una sonrisa llena de orgullo. Porque yo también creo en ti. Clara, con lágrimas silenciosas, acarició la llave del banco. Nunca nos abandonó, dijo. Solo nos preparó para seguir sin él. Esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara del comedor, Isabel firmó el contrato. No con lápiz. Con tinta negra, firme, definitiva. Como si sellara un pacto no solo con una editorial, sino con su propia alma. Pero mientras celebraban con té y galletas en el jardín que Ricardo había plantado con sus propias manos, un mensaje llegó al teléfono de Clara. Era del hospital. Señora, lamentamos informarle que los resultados de los análisis post-mortem de Ricardo revelaron una condición genética rara que aceleró su deterioro cardíaco. Dado que vivía con sus hijas menores, recomendamos que ellas sean evaluadas. Podría ser hereditario. El silencio que siguió fue más frío que la muerte misma. Valentina miró a Isabel, y en sus ojos ya no había solo miedo. Había una pregunta que ninguna de las dos se atrevía a formular, y sí, también nos lleva a nosotras. Isabel tomó la mano de su hermana, con la misma firmeza con la que Ricardo una vez tomó la suya. Entonces, dijo, con la voz temblorosa pero clara, viviremos cada día como si fuera el último poema que escribiremos. Tenemos que ir, dijo Clara, sin mirarlas. Hoy mismo. ¿Y si es verdad?, preguntó Valentina, con la voz apenas audible. ¿Y si también nos lleva a nosotras? Isabel se acercó y tomó su mano. Entonces viviremos con más intensidad. Pero no vamos a escondernos. En el hospital, las pruebas fueron rápidas, frías, impersonales. Sangre. Electrocardiograma. Ecocardiograma. Esperaron en una sala blanca, con sillas de plástico y un reloj que marcaba los segundos como si contara sus vidas. Cuando el cardiólogo entró, su rostro no era de alarma, pero tampoco de alivio. Los resultados preliminares no muestran signos activos de la misma condición que tenía Ricardo, dijo. Pero, hay un marcador genético. No significa que desarrollarán la enfermedad. Solo que tienen un riesgo ligeramente elevado. Deberán hacer chequeos anuales. Y cuidar su salud emocional. El estrés puede ser un desencadenante. Valentina se llevó las manos al pecho, como si protegiera su corazón de una amenaza invisible. Entonces, estamos bien, por ahora, sí, respondió el médico. Pero la vida no se mide solo en latidos. Se mide en cómo los viven. Al salir, el sol quemaba en el cielo, pero ninguna sintió su calor. Esa noche, en casa, Valentina no durmió. Se sentó en el jardín, con las rodillas dobladas, mirando las estrellas. Isabel la encontró allí. Tengo miedo, confesó Valentina, sin mirarla. Miedo de que un día, mientras duermo, mi corazón simplemente deje de latir. Como el de él. Isabel se sentó a su lado. Yo también, dijo. Pero sabes que es peor que morir joven, que vivir toda la vida con miedo de vivir. Valentina la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Y si no soy lo suficientemente fuerte, ya lo eres, dijo Isabel. Porque estás aquí. Porque sigues respirando. Porque eliges sentir, aunque duela. En ese momento, Clara salió con una manta y las envolvió a ambas. Ricardo no nos preparó para el miedo, dijo, con voz suave. Nos preparó para el amor. Y el amor es más fuerte que cualquier diagnóstico. Pero el destino, como si escuchara, no les dio tregua. A la semana siguiente, durante una clase en el nuevo instituto, Valentina se desmayó. No fue grave, una bajada de presión, dijeron, pero el pánico la invadió. En la enfermería, con las manos temblando, miró a Isabel y susurró, ¿y si esta vez no despierto? Isabel se arrodilló frente a ella. Entonces yo te despertaré con mis poemas. Con mis gritos. Con todo lo que tengo. Porque no voy a dejarte ir. Ni ahora. Ni nunca. Valentina rompió a llorar, no por el miedo a morir, sino por el alivio de no estar sola en él. Esa noche, las tres se quedaron despiertas en la sala.
No hablaron de pruebas, ni de corazones, ni de muerte. Hablaron de la primera vez que rieron juntas después de la partida de su padre. De los sueños que tenían antes de que el mundo les dijera que no valían. De las canciones que Ricardo tarareaba mientras regaba las plantas. Y en medio de esas palabras, algo se curó. Porque entendieron que la vida no era una promesa de eternidad. Era un regalo de presencia. ¿Por qué hoy?, preguntó Valentina, mientras ayudaba a poner la mesa. Porque hoy es el día, respondió Clara, con una sonrisa triste pero firme. El día en que dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir de verdad. Isabel entró con un jarrón de flores del jardín, las mismas que Ricardo plantó, y lo colocó en el centro de la mesa. Él estaría orgulloso, dijo, acariciando un pétalo. Justo entonces, sonó el timbre. Las tres se miraron, sorprendidas. Nadie las visitaba los sábados. Clara abrió la puerta, y allí estaba la señora Elena, la vecina, con una sonrisa cálida, y detrás de ella, un hombre alto, de cabello canoso y ojos suaves. Disculpen la intromisión, dijo Elena. Pero este caballero ha estado preguntando por ustedes desde hace semanas. Insistió en venir hoy. El hombre dio un paso adelante. Soy el editor de la editorial Voces del Alba, dijo, con una voz tranquila. Vine a entregarle esto personalmente, Isabel. Le tendió un paquete envuelto en papel marrón. Isabel lo tomó con manos temblorosas. Es el primer ejemplar impreso de tu libro, dijo él. Se llama La elegida, como tu poema. Ya está en preventa. Y las primeras reseñas son extraordinarias. Isabel desenvolvió el paquete lentamente. Allí estaba su nombre en la portada. Su rostro no aparecía, solo una silueta bajo la lluvia, con las manos abiertas hacia el cielo. Abrió el libro al azar y leyó un fragmento. Me llamaron gorda como si fuera un pecado. Pero hoy, en este papel, soy sagrada. Las lágrimas brotaron sin control. Él lo hizo posible, susurró. No, dijo el editor, con suavidad. Tú lo hiciste posible. Él solo creyó en ti antes de que tú lo hicieras. Cuando el hombre se fue, las tres se sentaron a la mesa, con el libro en el centro, como un altar. ¿Lo leemos?, preguntó Valentina. Isabel asintió. Y empezó a leer en voz alta. Poema tras poema. Historia tras historia. De la vergüenza al orgullo. Del silencio al grito. Del miedo al amor. Valentina escuchaba con los ojos cerrados, como si cada verso la sanara un poco más. Clara servía el arroz con leche en silencio, pero sus lágrimas caían en el plato. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Solo el crujido del fuego en la estufa y el viento moviendo las cortinas. Gracias, dijo Valentina, mirando a Isabel. Por no rendirte. Por seguir escribiendo incluso cuando el mundo te dijo que callaras. Gracias a ti, respondió Isabel. Por enseñarme que la perfección no es necesaria, solo la verdad. Clara tomó las manos de sus hijas. Ricardo tenía razón, dijo, con la voz quebrada. No fue un error elegirnos. Pero una tarde, mientras ordenaba los papeles del estudio de Ricardo, ahora convertido en el rincón de escritura de Isabel, Clara encontró algo que la detuvo en seco: una foto antigua. Ella, joven, con su esposo y las dos niñas, en la playa. En el dorso, una nota escrita con la letra de Ricardo, el día que supe que las amaría como propias. Debajo, una fecha: el mismo día en que las visitó por primera vez tras la muerte de su marido. Clara se sentó en el suelo, con la foto contra el pecho, y por primera vez desde que todo comenzó, lloró sin culpa. No por lo que había hecho mal, sino por lo que, a pesar del caos, había logrado bien. Esa noche, mientras preparaba la cena, llamó a sus hijas a la cocina. Quiero decirles algo, dijo, con voz suave pero firme. Isabel y Valentina se acercaron, alarmadas por el tono inusual. He estado yendo a terapia, continuó Clara. Y hoy entendí algo. Durante años, creí que mi valor como madre dependía de ser fuerte, de no caer. Pero la verdad es que fui una cobarde. Me escondí en el alcohol porque no supe cómo sostenerla sin romperme.
Valentina negó con la cabeza. Mamá, ya pasó. No, la interrumpió Clara. No, ya pasó. Porque si no lo reconozco, sigo huyendo. Y no quiero huir más. Isabel se acercó y tomó sus manos. Nadie te pide que hayas sido perfecta. Solo que estés aquí ahora. Y lo estoy, dijo Clara, con los ojos llenos de lágrimas. Pero quiero hacer más. Quiero ayudar a otras madres que están donde yo estuve. Empecé un voluntariado en el centro comunitario. Hablamos de duelo, de culpa, de cómo amar cuando el mundo se desmorona. Valentina sonrió, con orgullo. Entonces, vas a ser como Ricardo. Clara se ríe entre lágrimas. No. Voy a ser como yo. Imperfecta. Herida. Pero presente. Esa semana, Clara dio su primera charla. Isabel y Valentina fueron a escucharla, sentadas al fondo, con los corazones latiendo fuerte. Cuando Clara terminó, una mujer del público se acercó, llorando. Gracias, dijo. Por decir lo que yo no pude. Al salir, las tres caminaron en silencio bajo la lluvia ligera. No necesitaban palabras. Solo estar juntas. Pero mientras cruzaban la plaza, Isabel se detuvo. Mamá, ¿crees que papá estaría orgulloso de nosotras? Clara la miró, con una ternura que solo el tiempo y el perdón pueden forjar. Madres con hijas adolescentes, jóvenes con cuadernos bajo el brazo, profesores, vecinos, incluso algunos excompañeros del viejo colegio que venían con la cabeza baja, como si pidieran perdón sin palabras. Isabel, de pie frente a todos, con su cuaderno en una mano y el libro en la otra, sintió el corazón latir con una fuerza que no conocía. No escribí esto para ser famosa, dijo, con la voz temblorosa al principio. Lo escribí porque, durante años, creí que mi cuerpo era una vergüenza. Que mi silencio era mi única opción. Que nadie me elegiría, porque yo no me